Este es Saturno. ¿Por qué los anillos de Saturno están desapareciendo? A 1,4 mil millones de kilómetros del Sol, en los fríos y tenues confines del sistema solar exterior, hay un planeta que lleva una corona de hielo. Esta corona se extiende 282.000 kilómetros de un extremo al otro, lo suficientemente ancha como para llenar la mayor parte de la distancia entre la Tierra y la Luna. Y, sin embargo, es asombrosamente delgada. En algunos lugares, los anillos principales no tienen más de 10 metros de grosor. Si redujeras los anillos de Saturno al diámetro de un campo de fútbol, serían más delgados que una hoja de afeitar. Una estructura de geometría tan improbable, vasta más allá de la comprensión, delgada más allá de la creencia. Si pudieras estar dentro de los anillos y mirar a tu alrededor, flotando entre las partículas en algún punto del anillo B, por ejemplo, verías un paisaje extraordinario. No un espacio vacío, sino un denso campo de bloques de hielo en movimiento lento, que varían desde el tamaño de una bola de nieve hasta el de una casa, todos flotando en la misma dirección y a la misma velocidad. Las velocidades relativas entre las partículas vecinas son mínimas, milímetros por segundo, comparables a un latido lento. Se chocan suavemente entre sí, rebotando, girando lentamente, capturando la tenue luz solar y dispersándola en todas direcciones. Arriba y abajo, el anillo se extendería hasta el horizonte. Una llanura plana y brillante de hielo, increíblemente delgada, que se extiende en todas direcciones más allá de lo que podrías ver. Saturno se alzaría enorme en el cielo, su atmósfera estriada ocupando una gran parte del campo visual, su curvatura visible, sus sistemas meteorológicos discernibles. El Sol, distante y tenue, iluminaría el anillo desde un lado, proyectando sombras nítidas de cada partícula, sombras que barrerían a sus vecinas a medida que el anillo orbitara el planeta. Estarías rodeado de hielo de agua, la molécula más común en el sistema solar exterior, forjada en las mismas nubes moleculares que formaron el Sol, más antigua que los propios anillos, más antigua que Saturno, quizás más antigua que el sistema solar. El hielo recuerda condiciones que ya no existen en esta parte del cosmos. Y lentamente, grano a grano, se desplaza hacia el interior, hacia el planeta que lo consumirá, compuesto por miles de millones de partículas de hielo de agua, que varían en tamaño desde granos de arena hasta bloques del tamaño de casas, todos orbitando el planeta en un disco plano y brillante. Durante 4 siglos, desde que Galileo notó por primera vez algo extraño en la forma de Saturno a través de su temprano telescopio en 1610, los anillos han definido al planeta. Son la característica más reconocible del sistema solar, la única imagen que, mostrada a cualquier humano en la Tierra, sería identificada al instante. Son hermosos, son icónicos y están muriendo. Los anillos de Saturno no son reliquias antiguas de la formación del sistema solar. Son jóvenes, asombrosamente, casi increíblemente jóvenes. La mejor evidencia actual, extraída de las últimas órbitas de la nave espacial Cassini de la NASA, data los anillos en no más de 10 a 400 millones de años. Cuando los dinosaurios más masivos caminaban sobre la Tierra, Saturno podría no haber tenido aún sus anillos. Cuando el Tyrannosaurus Rex cazaba en los bosques de lo que ahora es Montana, los anillos podrían estar formándose, o ya podrían haber estado decayendo. La característica icónica que define al planeta es un fenómeno temporal, un adorno fugaz en un mundo de 4,5 mil millones de años. Y los anillos están desapareciendo. En este mismo momento, mientras escuchas esto, las partículas de hielo de los anillos de Saturno están lloviendo hacia la atmósfera del planeta, atraídas hacia adentro por la gravedad y guiadas a lo largo de las líneas del campo magnético, cayendo a un ritmo que drena suficiente agua para llenar una piscina olímpica cada media hora. A este ritmo, todo el sistema de anillos desaparecerá en 100 a 300 millones de años. Saturno se convertirá, una vez más, en el gigante gaseoso desnudo que fue durante la mayor parte de su existencia.
Estamos viviendo en una ventana. Un breve e improbable momento en la historia de 4.500 millones de años del Sistema Solar, cuando Saturno lleva anillos y nosotros estamos aquí para contemplarlos. Esta ventana se abrió hace menos de 400 millones de años. Se cerrará en unos pocos cientos de millones más, y cuando se cierre, nadie, ninguna civilización futura, ningún observador distante, verá jamás a Saturno como lo hacemos hoy. Esta noche vamos a trazar la vida y la muerte de los anillos de Saturno. Desde su violento nacimiento, quizás a partir de la destrucción de una luna, quizás del desmembramiento de un cometa, hasta su lenta e implacable disolución mientras caen en el planeta que los creó. Desde la misión Cassini, que reveló su juventud, hasta la física que garantiza su final. Desde las lunas que los guían y esculpen, hasta las fuerzas que los desgarran. Porque los anillos de Saturno no son solo hermosos, son un reloj. Y el reloj está corriendo. Asegúrate de suscribirte, porque hay muchas más historias cósmicas extraordinarias esperando. Saturno en sí mismo es un mundo de escala y rareza extraordinarias, incluso sin sus anillos. Es el segundo planeta más grande del Sistema Solar, 95 veces la masa de la Tierra, con un diámetro de 120.536 kilómetros, 9 veces y media más ancho que nuestro planeta. Al igual que Júpiter, está compuesto principalmente de hidrógeno y helio, con una pequeña pero significativa mezcla de elementos más pesados. Sin embargo, Saturno se diferencia de Júpiter en varios aspectos importantes. Primero, su densidad. Saturno es el planeta menos denso del Sistema Solar. Su densidad promedio es de aproximadamente 0,687 gramos por centímetro cúbico, menos que el agua. Esta es la fuente del famoso experimento mental. Si pudieras encontrar un océano lo suficientemente grande, Saturno flotaría. La afirmación es físicamente correcta, aunque prácticamente absurda. La baja densidad de Saturno es consecuencia de su composición, mayormente hidrógeno y helio, los elementos más ligeros, y su masa relativamente modesta. Júpiter, siendo 3 veces más masivo, se comprime a una mayor densidad por su propia gravedad. Saturno, menos masivo y menos comprimido, se expande, ocupando más volumen por unidad de masa que cualquier otro planeta. Segundo, su forma. Saturno es el planeta más oblato del Sistema Solar, aplanado en los polos y abultado en el ecuador en aproximadamente un 10%. Esto es consecuencia de su rápida rotación. Un día saturniano dura solo 10 horas y 42 minutos, combinada con su baja densidad. La fuerza centrífuga en el ecuador empuja el material hacia afuera, estirando al planeta en una forma notablemente no esférica. A través de un telescopio, el aplanamiento es visible a simple vista. Tercero, su calor interno. Al igual que Júpiter, Saturno irradia más energía de la que recibe del Sol, aproximadamente 1,8 veces más. Pero la fuente del exceso de calor de Saturno puede ser diferente a la de Júpiter. Mientras que el calor de Júpiter se atribuye principalmente a la contracción gravitacional continua a través del mecanismo de Kelvin-Helmholtz, Saturno puede tener una fuente adicional, la lluvia de helio. En lo profundo del interior de Saturno, a presiones de millones de atmósferas, el helio se vuelve menos soluble en hidrógeno. El helio se separa, formando gotas que llueven hacia abajo a través del océano de hidrógeno metálico hacia el núcleo. A medida que estas densas gotas de helio caen, liberan energía potencial gravitacional en forma de calor, un proceso análogo a la lluvia de diamantes que se hipotetiza dentro de Neptuno, pero con helio en lugar de carbono. Esta diferenciación del helio tiene una consecuencia medible. La atmósfera de Saturno está empobrecida en helio en relación al valor solar y en comparación con Júpiter. El helio ha descendido. Está lloviendo desde la atmósfera y acumulándose más profundo en el planeta. La lluvia de helio es un proceso de notable sutileza. A las temperaturas y presiones que se encuentran en las profundidades de Saturno, millones de atmósferas, miles de grados,
el hidrógeno y el helio se comportan como fluidos cuánticos, regidos por las reglas de la física de la materia condensada en lugar de la química clásica. En estas condiciones, el helio se vuelve inmiscible en el hidrógeno metálico. Las dos sustancias se separan, como el aceite y el agua, a pesar de haber estado mezcladas desde la formación del planeta. El helio forma gotas, densas y pesadas, que se hunden a través del océano de hidrógeno metálico bajo la influencia de la gravedad. Cada gota de helio que cae libera una pequeña cantidad de energía potencial gravitacional a medida que desciende. Sumado a lo largo de todo el volumen del interior de Saturno, durante miles de millones de años, este proceso genera una cantidad significativa de calor. Es un horno lento y paciente, un planeta calentándose por el asentamiento gradual de un elemento a través de otro. La observación del empobrecimiento de helio en la atmósfera de Saturno fue una de las piezas clave de evidencia que apoyaron la hipótesis de la lluvia de helio, y puede explicar por qué Saturno irradia proporcionalmente más calor excesivo que Júpiter. La lluvia proporciona una fuente de energía adicional que Júpiter, con sus diferentes condiciones internas, puede carecer. El campo magnético de Saturno es más débil que el de Júpiter, pero aún así es 578 veces más fuerte que el de la Tierra. De manera única entre los planetas, el campo magnético de Saturno está casi perfectamente alineado con su eje de rotación. La inclinación entre los polos magnéticos y rotacionales es inferior a 0,01 grados. Esta alineación casi perfecta es teóricamente desconcertante, porque la teoría del dínamo predice que un campo magnético puramente ejesimétrico debería decaer con el tiempo, no mantenerse. Algún mecanismo debe estar ocultando la verdadera complejidad del campo magnético interno de Saturno, posiblemente una capa de lluvia de helio que actúa como una cáscara conductora, suavizando cualquier componente no ejesimétrico antes de que llegue a la superficie. Esta capa de lluvia de helio, si existe, representaría una característica única del interior de Saturno, una barrera conductora entre el dínamo profundo y la superficie que filtra la geometría del campo magnético. No se conoce ningún otro planeta que tenga tal característica. Se piensa que el interior de Saturno, al igual que el de Júpiter, consiste en una envoltura externa de hidrógeno molecular que se transforma en hidrógeno metálico a mayor profundidad y un núcleo de elementos más pesados en el centro. Pero las mediciones de gravedad de Cassini durante el gran final revelaron que los vientos de Saturno penetran mucho más profundo en el interior que los de Júpiter, extendiéndose a una profundidad de aproximadamente 9.000 kilómetros o alrededor del 15% del radio del planeta. Esto es 3 veces más profundo que la profundidad equivalente en Júpiter. La rotación profunda fue un descubrimiento inesperado y sugiere que el interior de Saturno está menos estructurado de manera rígida que el de Júpiter. La transición de la atmósfera en rotación diferencial al interior en rotación uniforme ocurre mucho más profundo. El núcleo en sí, al igual que el de Júpiter, puede ser diluido en lugar de compacto, una región de concentración de elementos pesados que aumenta gradualmente en lugar de una esfera rocosa bien definida. Se estima que la masa total de elementos pesados en el interior de Saturno es de 15 a 18 masas terrestres, similar a las predicciones teóricas anteriores. Pero la distribución de estos elementos, cuánto hay en el núcleo frente a cuánto está mezclado en la envoltura, sigue siendo un tema de investigación activa. Y luego está el hexágono. En el polo norte de Saturno, un persistente chorro de viento de 6 lados rodea el polo, una característica atmosférica hexagonal de aproximadamente 30.000 kilómetros de ancho, con lados más largos que el diámetro de la Tierra. Este hexágono ha sido observado de manera continua desde los sobrevuelos de Voyager en 1980 y 1981, persistiendo durante más de 4 décadas. Su forma hexagonal es consecuencia de la dinámica de un chorro que serpentea a una longitud de onda específica, produciendo una simetría de 6 pliegues, un resultado que puede ser reproducido en experimentos de dinámica de fluidos en laboratorio. Pero su persistencia, su estabilidad
y su geometría perfecta siguen siendo algunos de los fenómenos atmosféricos más sorprendentes del Sistema Solar. La historia de observación de Saturno se remonta a milenios. Es el planeta más distante visible a simple vista, un hecho que le otorgó un estatus especial en la astronomía antigua. Para las civilizaciones de Mesopotamia, Grecia y Roma, Saturno marcaba el límite del cosmos conocido. Más allá de él no había nada, solo las estrellas fijas, que se asumía estaban incrustadas en una esfera cristalina en el borde del universo. Saturno era el guardián de esa frontera, el custodio de la puerta más externa. Esta asociación con límites y fronteras es, en retrospectiva, adecuada. Saturno se sitúa en una ubicación crítica en el Sistema Solar, en el borde exterior de la región donde se formaron los planetas gigantes, más allá de la cual los gigantes de hielo Urano y Neptuno representan una clase de mundos completamente diferente. La formación de Saturno, al igual que la de Júpiter, fue una carrera contra el tiempo, una competencia para acumular suficiente gas de la nebulosa solar antes de que el disco se disipara. Saturno ganó la carrera, pero por poco, capturando menos gas que Júpiter, alcanzando 95 masas terrestres en lugar de 318. Si Saturno hubiera sido un poco más masivo, o si se hubiera formado un poco antes, podría haber crecido hasta el tamaño de Júpiter. Si hubiera sido un poco menos masivo, podría haber terminado como un gigante de hielo. Saturno también es el planeta que, según la hipótesis del Gran TAC, salvó el Sistema Solar interior. Cuando Júpiter migró hacia el Sol, en los primeros millones de años de la historia del Sistema Solar, fue la formación de Saturno y su posterior acercamiento lo que creó la resonancia orbital que invirtió la migración de Júpiter. Sin Saturno, Júpiter habría continuado su camino hacia el interior, convirtiéndose en un Júpiter caliente y destruyendo cualquier posibilidad de planetas terrestres. Saturno fue el freno, el contrapeso, el planeta que detuvo a Júpiter y lo envió de regreso hacia el exterior, preservando el Sistema Solar interior para la formación de la Tierra. Saturno es un tenue punto de luz amarillenta que se mueve lentamente contra el fondo de estrellas, tardando 29,4 años terrestres en completar una órbita. Los babilonios lo rastrearon. Los griegos lo llamaron Cronos, padre de Zeus. Los romanos lo denominaron Saturno, dios de la agricultura y del tiempo. La asociación con el tiempo era adecuada. Saturno se mueve tan lentamente que parece presidir sobre las eras. Cuando Galileo observó por primera vez Saturno a través de su telescopio en 1610, vio lo que parecía ser un planeta con dos compañeros, manijas o orejas a cada lado. 2 años después, los compañeros habían desaparecido. Saturno había girado sus anillos de lado a la Tierra, haciéndolos invisibles. Galileo estaba desconcertado. ¿Había Saturno engullido a sus hijos, como el dios mitológico? El misterio no se resolvió hasta 1655, cuando Christian Huygens, utilizando un telescopio superior, se dio cuenta de que Saturno estaba rodeado por un anillo plano, inclinado respecto a la eclíptica, que parecía desaparecer cuando se veía de lado y reaparecer a medida que cambiaba el ángulo de visión. En 1675, Giovanni Cassini descubrió la oscura brecha en los anillos que ahora lleva su nombre. En 1859, James Clerk Maxwell demostró matemáticamente que los anillos no podían ser sólidos o líquidos. Debían consistir en innumerables pequeñas partículas, cada una orbitando de manera independiente. Este fue un triunfo de la física teórica. Maxwell predijo la estructura de los anillos únicamente a través de cálculos, décadas antes de que cualquier telescopio pudiera confirmarlo. Saturno es un planeta de superlativos y rarezas, incluso antes de considerar sus anillos. Pero son los anillos los que realmente definen a Saturno. Comprender los anillos, su origen, su edad, su estructura y su destino, ha sido una de las búsquedas más importantes de la ciencia planetaria. A través de un pequeño telescopio, incluso uno tan modesto como el que usó Galileo,
Los anillos de Saturno se presentan como un halo nítido y luminoso. Son una de las vistas más gratificantes en la astronomía amateur, visibles incluso desde ciudades con contaminación lumínica. En un telescopio más grande, la división de Cassini aparece como una delgada línea oscura. Las diferencias de color entre los anillos se hacen evidentes. El anillo B es ligeramente más brillante y blanco, el anillo A un poco más gris, y el anillo C se muestra como una translucidez espectral contra el disco del planeta. Cuando los anillos están inclinados en su ángulo máximo, alrededor de 27 grados, se ven amplios y majestuosos. Cuando están alineados de canto, como lo estuvieron más recientemente en 2009 y lo estarán de nuevo en 2025, prácticamente desaparecen, reduciendo a Saturno a una esfera oblata con una delgada línea cruzándola. El cruce del plano de los anillos en 2025 hará que sean invisibles para casi todos los telescopios, ofreciendo un anticipo, en cierto sentido, de cómo lucirá Saturno de forma permanente en unos cientos de millones de años. Durante unos meses, los observadores verán a Saturno sin sus anillos, y luego la inclinación aumentará nuevamente, los anillos reaparecerán y el planeta recuperará su apariencia icónica y familiar, por un poco más de tiempo. Para aquellos que nunca han observado a Saturno a través de un telescopio, este es el momento. No porque los anillos vayan a desaparecer mañana, permanecerán durante millones de años más, sino porque llegará un tiempo, en un futuro lejano, en que ya no estarán. Y nadie que vea a Saturno en ese futuro sabrá lo que se está perdiendo, a menos que se lo contemos. Durante la mayor parte de la historia de la astronomía, se asumió que los anillos de Saturno eran antiguos, tan viejos como el propio planeta, formados del mismo material que construyó a Saturno hace 4,5 mil millones de años. Esto parecía intuitivo. Los anillos son vastos, estables y aparentemente permanentes. Han sido observados durante 4 siglos sin cambios evidentes. Parecían una característica primordial, un vestigio de la nebulosa solar, un remanente del disco de gas y polvo del cual se condensó Saturno. Esta suposición resultó ser incorrecta. El primer desafío serio provino de consideraciones teóricas. En las décadas de 1980 y 1990, los físicos señalaron que los anillos de Saturno deberían oscurecerse con el tiempo a medida que acumulan polvo interplanetario, pequeñas partículas de roca y material orgánico que caen a través del sistema solar debido a colisiones de asteroides, actividad cometaria y el cinturón de Kuiper. El hielo de agua puro, recién expuesto, es brillante y reflectante. Con el tiempo, la acumulación constante de material oscuro y no helado debería contaminar el hielo, reduciendo su albedo. Si los anillos tuvieran 4,5 mil millones de años, deberían ser oscuros, mucho más oscuros de lo que son. El brillo observado de los anillos sugiere que son muy jóvenes o que están siendo continuamente reabastecidos con hielo fresco. El segundo desafío provino de la dinámica. Los anillos de Saturno no son estáticos. Son un sistema colisional. Las partículas chocan constantemente entre sí, intercambiando energía y momento angular. Estas colisiones hacen que los anillos se expandan con el tiempo, como una baraja de cartas empujada hacia afuera sobre una mesa. Si no se controla, esta expansión viscosa haría que los anillos se disiparan, el material interno espiralizando hacia el planeta, el material externo alejándose. Para que los anillos hayan sobrevivido durante 4,5 mil millones de años, algún mecanismo tendría que contrarrestar continuamente esta expansión. Aunque las lunas pastoras confinan algunos de los anillos más estrechos, no se ha identificado ningún mecanismo que pueda sostener todo el sistema de anillos principal durante miles de millones de años contra la expansión viscosa. El tercer y más decisivo desafío vino de Cassini. Durante la fase final de su misión, el gran final en 2017, la sonda Cassini realizó 22 inmersiones entre Saturno y su anillo más interno, acercándose a tan solo 2.600 a 3.900 kilómetros de las nubes.
En 6 de estos pasajes, Cassini estableció un enlace de radio de precisión con la Tierra, lo que permitió a los científicos medir la atracción gravitacional tanto del planeta como de los anillos con una precisión extraordinaria. Al separar por primera vez la gravedad de Saturno de la gravedad de los anillos, pudieron determinar la masa de estos últimos. El resultado fue sorprendente. Los anillos tienen una masa total de aproximadamente 1,54 por 10 elevado a 19 kilogramos, alrededor de 0,41 veces la masa de la luna Mimas de Saturno, que a su vez es 2000 veces más pequeña que la luna de la Tierra. Los anillos son ligeros, mucho más ligeros de lo que las estimaciones anteriores habían sugerido. Y una baja masa implica juventud, ya que un sistema de anillos más masivo, erosionado con el tiempo por el bombardeo de meteoritos y la dispersión viscosa, habría disminuido aproximadamente esta masa después de solo unos pocos cientos de millones de años. En un estudio separado, publicado en Science Advances en mayo de 2023, el físico Sasha Kempf y sus colegas de la Universidad de Colorado Boulder presentaron lo que llamaron la evidencia más sólida hasta la fecha. Utilizando el analizador de polvo cósmico de Cassini, el equipo pasó 13 años, la duración completa de la misión de Cassini en Saturno, recolectando granos de polvo en las cercanías de los anillos. Capturaron un total de 163 granos que habían originado fuera del sistema de Saturno, polvo interplanetario que caía desde el sistema solar más amplio. A partir de estos 163 granos, recolectados meticulosamente durante más de una década de operación de la sonda, calcularon la tasa a la que el polvo interplanetario se acumula en los anillos. El método es elegante en su simplicidad. Piénsalo como si estuvieras datando una casa por el polvo en sus estanterías. Una casa nueva tiene estanterías limpias. Una casa vieja tiene capas gruesas de polvo. Al medir qué tan rápido se acumula el polvo y cuánto polvo hay actualmente presente, puedes estimar cuánto tiempo han estado expuestas las estanterías. Los anillos son las estanterías. El polvo interplanetario, micrometeoritos de colisiones de asteroides, restos de cometas, material del cinturón de Kuiper, es el polvo. El nivel de contaminación de los anillos, la fracción de material no helado mezclado con las partículas de hielo, es el grosor de la capa de polvo. El equipo de Kempf midió la tasa de caída directamente, utilizando a Cassini como recolector de polvo, y la comparó con la contaminación observada. La respuesta fue clara. Los anillos han estado recolectando polvo durante solo unos pocos cientos de millones de años. Están limpios porque son jóvenes. El resultado se alineó maravillosamente con la medición de masa del estudio de gravedad del gran final. La baja masa implica juventud, ya que un sistema de anillos más masivo y antiguo habría perdido masa con el tiempo a través de la dispersión viscosa y el bombardeo de meteoritos, alcanzando su actual baja masa solo después de unos pocos cientos de millones de años de erosión. Y ambos resultados convergieron con el argumento de brillo. Los anillos viejos deberían ser más oscuros. Los anillos de Saturno son brillantes. Son brillantes porque son jóvenes. 3 relojes independientes, polvo, masa, brillo, marcan la misma hora. La respuesta: menos de 1 gramo por pie cuadrado por año. Una ligera llovizna, pero suficiente para acumularse con el tiempo. Al comparar el flujo de polvo medido con el nivel de contaminación observado en los anillos, concluyeron que los anillos han estado acumulando polvo durante no más de unos pocos cientos de millones de años. Los anillos son jóvenes. 3 líneas de evidencia independientes, el brillo del hielo, la baja masa medida por la ciencia de la gravedad y la tasa de acumulación de polvo, convergen en la misma respuesta. Los anillos de Saturno se formaron entre aproximadamente 10 y 400 millones de años atrás. El rango más citado es de 10 a 100 millones de años. Los anillos son más jóvenes que los dinosaurios. Son más jóvenes que el océano Atlántico. Pueden ser más jóvenes que las montañas rocosas.
Para apreciar lo impactante de este descubrimiento, consideremos su significado. Durante 4,1 a 4,4 mil millones de años, aproximadamente el 90 al 98% de la existencia de Saturno, el planeta no tuvo un sistema de anillos prominente. Si pudieras viajar atrás en el tiempo, a la era de los dinosaurios, y apuntar un telescopio hacia Saturno, podrías ver un gigante gaseoso desnudo, con bandas, sin anillos visibles en absoluto, o quizás solo un tenue y nascent disco de escombros. El Saturno que Galileo observó, que Cassini exploró y que cada niño reconoce en cada ilustración de los libros de texto, ese Saturno ha existido por menos de 1/10 parte de la vida del planeta. No es el verdadero Saturno, es una versión temporal de Saturno, un disfraz que el planeta lleva puesto por un breve momento en su historia. Este descubrimiento ha derribado un siglo de suposiciones. Los libros de texto que describían los anillos como características primordiales están siendo reescritos. La pregunta ha cambiado de ¿cómo han sobrevivido los anillos durante 4,5 mil millones de años? ¿A qué los creó tan recientemente? La respuesta a la primera pregunta siempre fue insatisfactoria. Requería invocar mecanismos que no tenían un fuerte respaldo observacional. La respuesta a la segunda pregunta es más dramática y específica. Algo destruyó una luna. Esto no es lo que nadie esperaba, y plantea una profunda pregunta. Si los anillos son jóvenes, ¿qué los creó? La hipótesis principal es violenta y específica. Los anillos se formaron por la destrucción de una luna. La gravedad de Saturno impone un límite en su entorno conocido como el límite de Roche, la distancia dentro de la cual las fuerzas de marea superan la autogravedad que mantiene un cuerpo unido. Para un cuerpo helado cerca de Saturno, el límite de Roche está aproximadamente a 140.000 kilómetros del centro del planeta. Dentro de este límite, un objeto no puede mantenerse unido. Las fuerzas de marea de Saturno lo estirarán, lo agrietarán y, en última instancia, lo desgarrarán. Si una luna, o un cometa, o un objeto centauro del sistema solar exterior se adentrara dentro del límite de Roche de Saturno, sería desmenuzada. Los escombros se extenderían en un disco, colisionando, desgastándose y gradualmente aplanándose en la delgada y ordenada estructura de anillos que observamos hoy. El proceso tomaría miles a millones de años, mientras la caótica nube de escombros se asentara en un disco suave a través de innumerables colisiones suaves. La masa de los anillos actuales, aproximadamente 0,4 masas de Mimas, es consistente con la destrucción de una luna aproximadamente del tamaño de Mimas, alrededor de 400 kilómetros de diámetro, o algo más grande, con algo de masa perdida en la atmósfera de Saturno durante la interrupción inicial y la evolución posterior. En 2022, un estudio liderado por Jack Wisdom en el MIT propuso un escenario específico y dramático. Utilizando nuevas mediciones de la inclinación axial de Saturno, 26,7 grados, inusualmente grande para un gigante gaseoso, el equipo argumentó que Saturno tuvo una luna grande adicional, a la que llamaron Crisálida. Esta luna orbitó Saturno durante miles de millones de años en una configuración estable. Pero las interacciones gravitacionales con Titán, la luna más grande de Saturno, perturbaron gradualmente la órbita de Crisálida. En algún momento, quizás hace 100 a 200 millones de años, Crisálida entró en una zona orbital caótica, se acercó demasiado a Saturno y fue desgarrada por las fuerzas de marea. La destrucción de Crisálida habría logrado dos cosas simultáneamente. Primero, habría producido los escombros que se convirtieron en los anillos. Segundo, la pérdida de la Luna habría alterado la dinámica gravitacional de Saturno, liberando al planeta de una resonancia de giro-órbita con Neptuno que previamente había mantenido su inclinación axial. La inclinación actual de Saturno, ligeramente desviada del valor de resonancia, es consistente con una reciente salida de esta resonancia causada por la pérdida de una luna. La hipótesis de la crisálida es elegante porque explica tanto la juventud de los anillos
como la inclinación del planeta a partir de un único evento. Sin embargo, no es la única posibilidad. Otros modelos sugieren la destrucción de una luna más pequeña a través de la colisión con un gran cometa o centauro, o la disrupción tidal de un objeto del cinturón de Kuiper que se acercó demasiado a Saturno. El verdadero origen de los anillos sigue siendo incierto. Lo que es seguro es que los anillos no son primordiales. Fueron creados por un evento violento en el relativamente reciente pasado de Saturno. Hay una cualidad poética en la hipótesis de la crisálida. La idea de que Saturno adquirió sus anillos al perder una luna, que la característica más hermosa del planeta más bello nació de la destrucción, resuena con una verdad más amplia sobre el sistema solar. Muchas de las características más llamativas que observamos son productos de catástrofes. La luna de la Tierra nació de un impacto gigante. El cinturón de asteroides fue moldeado por la violencia gravitacional de Júpiter. El pequeño tamaño de Marte es consecuencia de la migración de Júpiter. Y los anillos de Saturno, la característica visual más icónica de toda la ciencia planetaria, pueden ser los restos de un mundo que fue desgarrado. Si la crisálida existió, si alguna vez hubo una luna orbitando Saturno entre las posiciones de Titán y Iapeto, una luna quizás de la mitad del tamaño de la actual luna Dioné, orbitando en la región entre Titán y Iapeto donde hoy no existe ninguna luna grande, entonces esa luna experimentó miles de millones de años de evolución orbital antes de su encuentro final y catastrófico con las fuerzas de marea de Saturno. La dinámica de la destrucción habría sido espectacular. A medida que la crisálida cruzaba el límite de Roche, las fuerzas de marea de Saturno, la diferencia en la atracción gravitacional entre el lado cercano y el lado lejano de la Luna, habrían superado la propia autogravedad de la Luna. Primero se habrían formado grietas en la superficie. Luego, la Luna se habría alargado, estirándose en una forma de cigarro alineada con la dirección de Saturno. Finalmente, se habría fragmentado, rompiéndose en miles, luego millones, y luego miles de millones de piezas, cada una siguiendo su propia órbita alrededor de Saturno. La nube de escombros inicial habría sido caótica, un torus espeso y turbulento de hielo y roca, colisionando y desgastándose, llenando una amplia franja del espacio orbital de Saturno. A lo largo de miles de años, los escombros se habrían aplanado. Las colisiones entre partículas disipan energía, pero conservan el momento angular, y el resultado es un disco plano, la configuración de energía mínima para un sistema de partículas en órbita. El disco se habría afinado aún más, las partículas desgastándose entre sí, los fragmentos más grandes rompiéndose en otros más pequeños, hasta que el anillo alcanzara algo cercano a su estructura actual. Un delgado y plano disco ordenado de partículas de hielo orbitando en el plano ecuatorial de Saturno. Todo el proceso, desde la destrucción de la Luna hasta la formación de un sistema de anillos reconocible, podría haber tomado unos pocos millones de años. Rápido en términos geológicos, instantáneo en términos astronómicos. Entonces, esa luna experimentó miles de millones de años de evolución orbital antes de su encuentro final y catastrófico con las fuerzas de marea de Saturno. Se formó Saturno, orbitó pacíficamente durante eones y fue gradualmente empujada hacia la inestabilidad por la influencia gravitacional de Titán. Su muerte fue lenta en llegar, pero repentina en su ejecución. Y de su muerte surgieron los anillos, un memorial, en hielo, a un mundo que ya no existe. Pero la hipótesis de la crisálida no está exenta de controversia. Algunos investigadores han cuestionado si una luna del tamaño requerido podría haber permanecido dinámicamente estable durante miles de millones de años antes de ser perturbada hacia la inestabilidad. Otros han propuesto que los anillos podrían haberse formado por la disrupción tidal de un centauro que pasaba, un cuerpo helado del sistema solar exterior, en lugar de por la destrucción de una luna nativa. Y un estudio de 2024
desafió por completo la interpretación de los anillos jóvenes, argumentando que un proceso llamado eyección de contaminación por lluvia de anillos podría hacer que los anillos viejos parezcan más jóvenes de lo que realmente son, al expulsar continuamente material contaminado y exponer hielo fresco. En este modelo, los anillos podrían tener miles de millones de años, pero mantener su brillo al desprender activamente material oscuro. El debate no está resuelto, pero el peso de la evidencia, la baja masa, el alto brillo, el flujo de polvo medido y los modelos dinámicos continúa favoreciendo un origen joven. Lo más probable es que los anillos sean una adición reciente al repertorio de Saturno, nacidos de una catástrofe y destinados a la disolución. Y de su muerte surgieron los anillos, un memorial, en hielo, a un mundo que ya no existe. Lo que es seguro es que los anillos no son primordiales. Fueron creados por un evento violento en el relativamente reciente pasado de Saturno. Los anillos no son meramente jóvenes. Están muriendo. El proceso de lluvia de anillos se sospechó por primera vez en la década de 1980, cuando las imágenes de Voyager 2 revelaron estrechas bandas oscuras en la atmósfera superior de Saturno a latitudes medias del norte. En 1986, Jack Connerly del Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA propuso que estas bandas eran causadas por agua que llovía de los anillos hacia la atmósfera a lo largo de las líneas del campo magnético. Los anillos, compuestos de hielo de agua, son constantemente bombardeados por radiación ultravioleta del Sol y por impactos de micrometeoroides que ionizan las partículas de hielo, despojándolas de electrones y creando moléculas de agua cargadas. Estas partículas cargadas son luego capturadas por el campo magnético de Saturno, que las canaliza a lo largo de las líneas del campo hacia la atmósfera en latitudes específicas. Las observaciones con el telescopio Keck confirmaron la lluvia de anillos y midieron su tasa. Los resultados, publicados en 2018, fueron alarmantes. James O'Donoghue, autor principal del estudio, estimó que la lluvia de anillos drena suficiente agua para llenar una piscina olímpica cada media hora. A este ritmo, todo el sistema de anillos desaparecería en aproximadamente 300 millones de años. Pero la lluvia de anillos no es el único mecanismo que elimina material de los anillos. Las últimas inmersiones de Cassini detectaron un flujo adicional y más sustancial de material cayendo desde el anillo D más interno directamente hacia la atmósfera ecuatorial de Saturno, a tasas de hasta 10.000 kilogramos por segundo. Este flujo ecuatorial, combinado con la lluvia magnética de anillos a latitudes más altas, produce una tasa total de pérdida de masa que podría agotar los anillos en menos de 100 millones de años. La física es implacable e irreversible. Los micrometeoroides del cinturón de Kuiper impactan continuamente las partículas de los anillos. Cada impacto expulsa fragmentos y crea partículas cargadas. Los fragmentos, más pequeños y más susceptibles a las fuerzas de arrastre, espiralizan hacia adentro. Las partículas cargadas son canalizadas a lo largo de las líneas del campo magnético. El material fluye de los anillos exteriores a los interiores y de los anillos interiores al planeta. Los anillos son una cinta transportadora de hielo, alimentándose constantemente hacia la atmósfera de Saturno. El proceso es irreversible. No hay ningún mecanismo que reponga los anillos. Una vez que el hielo se ha ido para siempre. El material que llueve en la atmósfera de Saturno se vaporiza en la atmósfera superior, donde se mezcla con el hidrógeno y el helio. La última inmersión de Cassini, directamente a través de esta región, detectó agua, metano, amoníaco, monóxido de carbono, nitrógeno molecular y dióxido de carbono, todos derivados de los anillos. La huella química del material que cae confirmó que los anillos son la fuente. Saturno está devorando sus propios anillos y la comida está casi a la mitad. La tasa de lluvia de anillos en Saturno no es constante. Varía con las estaciones de Saturno, que duran aproximadamente 7,4 años terrestres cada una, debido a que el período orbital de Saturno
es de 29,4 años. Cuando Saturno se encuentra más cerca del Sol en su órbita, el flujo de radiación ultravioleta aumenta, ionizando más partículas de los anillos y acelerando la lluvia. Cuando el Sol ilumina los anillos desde un ángulo más pronunciado, durante los equinoccios de Saturno, el patrón de lluvia de anillos cambia, desplazando las latitudes a las que el material ingresa en la atmósfera. Los anillos son un sistema dinámico, respondiendo a la geometría cambiante de la órbita de Saturno, la intensidad del viento solar y el bombardeo de micrometeoritos provenientes del cinturón de Kuiper. Cada uno de estos factores contribuye a la erosión inexorable. O'Donoghue ofreció una metáfora vívida. Imagina una bañera drenándose lentamente, sin grifo que la llene. El nivel del agua desciende de manera constante. A veces el desagüe corre más rápido, durante tormentas, durante cambios estacionales, y a veces más lento. Pero la dirección siempre es hacia abajo. La bañera siempre se está vaciando, y eventualmente estará seca. Richard Durisen y Paul Estrada, en un par de estudios publicados en Icarus en 2023, modelaron la evolución a largo plazo de los anillos de Saturno bajo la influencia combinada de la expansión viscosa y el bombardeo de micrometeoritos. Sus simulaciones mostraron que anillos masivos, anillos tan masivos como los de Saturno en su nacimiento, no pueden sobrevivir más de unos pocos cientos de millones de años bajo el flujo medido de micrometeoritos. Los anillos son desgastados, erosionados y transportados hacia el interior en una escala de tiempo que es corta en comparación con la edad del sistema solar. Estrada ofreció una predicción inquietante. Los anillos escasos y delgados que actualmente se observan alrededor de Júpiter, Urano y Neptuno pueden ser los restos de sistemas de anillos que alguna vez fueron tan masivos y espectaculares como los de Saturno. Esos anillos ya han sido desgastados. Los de Saturno son los siguientes. Los anillos más internos desaparecerán primero. El anillo D, más cercano al planeta, ya es tenue y está desvaneciéndose. El anillo C, con su menor densidad, seguirá. El masivo anillo B, el más denso y brillante de todos los anillos principales, que contiene aproximadamente 2/3 de la masa total de los anillos, persistirá por más tiempo. El anillo B es tan opaco que bloquea casi toda la luz que pasa a través de él. Una pared de partículas de hielo tan densa que proyecta una sombra profunda sobre las nubes de Saturno durante el equinoccio. Su estructura es extraordinariamente compleja, con miles de estrechos anillos cuyas separaciones y densidades varían en patrones que aún no se comprenden del todo. Algunos de estos patrones pueden ser autoorganizados, el producto de la propia gravedad del anillo y las dinámicas de colisión, creando estructuras sin ninguna luna externa que lo impulse. El anillo A, más delgado y menos masivo, se erosionará más rápidamente. Está separado del anillo B por la división Cassini y se extiende hacia afuera hasta la división Roche, más allá de la cual se encuentra el anillo F. El anillo A contiene las brechas Encke y Killer, los pequeños satélites propulsores y las ondas de densidad impulsadas por resonancias con Mimas, Janus y Epimeteo. Su borde exterior está definido de manera precisa por la resonancia 7-6 con las lunas Janus y Epimeteo. Una resonancia tan precisa que mantiene un límite nítido en un sistema que de otro modo sería difuso. El anillo C, el más interno de los anillos principales, también conocido como el anillo de Crepé por su apariencia translúcida, es ya el más contaminado y el menos masivo. Podría ser el primero en desaparecer por completo, su material desgastándose y siendo arrastrado hacia la atmósfera de Saturno en los próximos decenas de millones de años. El anillo D, situado entre el anillo C y el planeta, es ya poco más que un susurro tenue, apenas detectable incluso por los instrumentos de Cassini, pero ni siquiera él puede sobrevivir indefinidamente ante la constante erosión. En los próximos 100 a 300 millones de años, los anillos de Saturno se irán adelgazando,
oscureciendo y desvaneciendo. El planeta perderá lentamente la característica que lo definió, y cuando la última partícula de hielo se espiralice hacia la atmósfera de Saturno y se vaporice, el sistema solar perderá la estructura más hermosa que jamás haya contenido. Los anillos no son simplemente un disco estático de hielo, son una de las estructuras más dinámicamente complejas del sistema solar. Los anillos principales, designados como A, B y C en orden de su descubrimiento, están organizados en miles de anillitos individuales, separados por huecos de diferentes anchos. El hueco más amplio, la división de Cassini, tiene 4.800 kilómetros de ancho y separa los anillos A y B. Fue descubierto en 1675 por Giovanni Cassini utilizando un telescopio refractor, y durante siglos se asumió que estaba vacío. Cassini reveló que no lo está. Contiene una delgada capa de material, menos densa que los anillos principales, pero lejos de estar vacía. Los huecos y anillitos se mantienen gracias a las resonancias gravitacionales con las lunas de Saturno. Cuando una partícula del anillo orbita Saturno en un período que es una fracción simple del período orbital de una luna, como 2:1, 3:2 o 5:3, las tirones gravitacionales repetidos de la luna se acumulan, ya sea sacando la partícula de la órbita resonante o concentrándola en un anillito estrecho. Estas resonancias crean la intrincada estructura visible en las imágenes de alta resolución de Cassini. Un patrón de bandas brillantes y oscuras que, al ser examinadas de cerca, revelan una complejidad casi fractal. Las ondas de densidad, patrones en espiral en la densidad de la superficie del anillo, impulsadas por resonancias con las lunas, se propagan hacia afuera a través de los anillos como ondas en un estanque. Las ondas de flexión, oscilaciones verticales del plano del anillo, crean corrugaciones que proyectan sombras durante el equinoccio de Saturno, cuando el Sol ilumina los anillos de Canto. Durante el equinoccio de 2009, Cassini fotografió estas sombras, revelando estructuras que se proyectan hasta 2,5 kilómetros por encima del plano del anillo, creadas por la influencia gravitacional de pequeños satélites ocultos. Los anillos también contienen perturbaciones en forma de hélice, claros locales creados por pequeños satélites de decenas a cientos de metros de ancho, incrustados dentro del material del anillo. Estos satélites son demasiado pequeños para abrir un hueco completo, pero lo suficientemente grandes como para desviar gravitacionalmente las partículas cercanas, creando una estela distintiva en forma de hélice. Cassini descubrió cientos de estas hélices en el anillo A y siguió a varios de ellos a lo largo de los años, observando su migración a través del material del anillo. Y luego están los radios, marcas oscuras radiales que aparecen y desaparecen en el anillo B, observadas por primera vez por Voyager en 1980. Los radios están compuestos de diminutas partículas de polvo cargadas que se elevan por encima del plano del anillo gracias a fuerzas electromagnéticas y rotan con el campo magnético de Saturno en lugar de con el movimiento orbital kepleriano de las partículas del anillo. Parecen ser estacionales, volviéndose más prominentes cerca del equinoccio y desvaneciéndose durante el solsticio. Su mecanismo de formación exacto aún se debate, pero representan uno de los pocos lugares en el sistema solar donde las fuerzas electromagnéticas compiten visiblemente con la gravedad a gran escala. El anillo F, una delgada y retorcida estructura situada justo más allá del borde exterior del anillo A, es quizás el más dinámico de todos. Está confinado y moldeado por dos lunas pastoras, Prometeo y Pandora, que orbitan a cada lado. Prometeo, la luna pastora interna, se acerca periódicamente al anillo F y arrastra filamentos de material de él, creando canales oscuros y giros brillantes que evolucionan en el transcurso de horas. Se ha observado que el anillo F cambia de forma, forma nudos e incluso parece dividirse y recombinarse. Es una de las estructuras más visualmente dramáticas
y menos estables de todo el sistema de anillos. La brecha de Encke, dentro del anillo A, es mantenida por la pequeña luna Pan, un cuerpo de 28 kilómetros cuya gravedad despeja un espacio de 325 kilómetros de ancho en el material del anillo. Pan ha acumulado una delgada cresta de material del anillo alrededor de su ecuador, dándole una forma distintiva que recuerda a una nuez o a un ravioli. La brecha de Killer, también en el anillo A, es mantenida por la luna aún más pequeña Daphnis, que solo mide 8 kilómetros de ancho. A medida que Daphnis orbita, su gravedad crea ondulaciones en los bordes de la brecha, visibles como olas en forma de concha en las imágenes de Cassini. Estas olas son algunas de las demostraciones más detalladas de escultura gravitacional jamás observadas. Una luna diminuta, más pequeña que muchas ciudades terrestres, dejando su huella en una estructura de 280.000 kilómetros de ancho. Las partículas en sí son predominantemente hielo de agua, con más del 99% de pureza. Sus tamaños varían desde polvo microscópico hasta rocas de varios metros de ancho, siendo la mayor concentración en el rango de centímetros a metros. Las partículas colisionan suavemente, a velocidades relativas de solo unos pocos milímetros por segundo, lo suficientemente suaves como para que reboten en lugar de romperse. Estas colisiones suaves son las que mantienen la estructura plana y delgada de los anillos. Cualquier partícula que se desplace fuera del plano del anillo es empujada de regreso por colisiones con sus vecinas. Los anillos se autocontrolan. Su planitud se mantiene por el mismo proceso que, dado suficiente tiempo, haría que se expandieran y disiparan. Cada una de estas características, las brechas, las resonancias, las ondas de densidad, los propulsores, los radios, cuenta una historia sobre la física de los sistemas de discos. Los anillos de Saturno son un laboratorio natural para entender la dinámica de los discos colisionantes y rotativos, la misma física fundamental que rige los discos protoplanetarios alrededor de estrellas jóvenes, los discos de acreción alrededor de agujeros negros y la estructura de las galaxias espirales. Los astrofísicos que estudian la formación de planetas alrededor de otras estrellas utilizan rutinariamente los anillos de Saturno como campo de pruebas para sus modelos. Las ondas de densidad en los anillos son matemáticamente análogas a los brazos espirales de las galaxias. La expansión viscosa del material del anillo refleja la evolución viscosa de los discos protoplanetarios. La apertura de brechas por las lunas es directamente análoga a la apertura de brechas por los planetas en los discos protoplanetarios. De hecho, los primeros modelos teóricos de interacción entre planetas y discos se desarrollaron en parte por analogía con la división Cassini. En este sentido, los anillos de Saturno son una piedra de Roseta cósmica, un ejemplo cercano y accesible de la física de discos que puede estudiarse con exquisito detalle, proporcionando conocimientos que se aplican a sistemas de discos en todo el universo. Perder los anillos significa perder este laboratorio. Las futuras generaciones de astrónomos tendrán que estudiar la física de los discos sin el beneficio del ejemplo más hermoso y más instructivo del sistema solar. Los anillos no son meramente bellos, son científicamente esenciales y están siendo consumidos ante nuestros ojos. El sistema de lunas de Saturno es tan diverso y tan científicamente importante como el de Júpiter. Titán, la luna más grande de Saturno y la segunda más grande del sistema solar, es la única luna que posee una atmósfera densa. Su atmósfera está compuesta principalmente de nitrógeno, con una presión en la superficie 1,5 veces mayor que la de la Tierra, lo que la convierte en el único lugar del sistema solar, además de nuestro planeta, donde se puede sentir el peso del aire sobre la piel sin necesidad de un traje presurizado. La atmósfera de Titán contiene metano y otros hidrocarburos que participan en una compleja fotociencia, generando una densa neblina anaranjada que oculta la superficie de la observación visual. Bajo esta neblina, la sonda Cassini y el módulo de aterrizaje Huygens, que tocó la superficie de Titán el 14 de enero de 2005,
revelaron un mundo con lagos, ríos y mares de metano y etano líquidos. Titán tiene un ciclo hidrológico análogo al ciclo del agua en la Tierra, con lluvia de metano, ríos de metano y lagos de metano. El mar más grande, Kraken Mar, abarca aproximadamente 400.000 kilómetros cuadrados, más grande que el mar Caspio. Titán es el único cuerpo en el sistema solar, además de la Tierra, donde actualmente existe líquido en la superficie en cuerpos estables y persistentes. Bajo la corteza helada de Titán, casi con certeza hay un océano global de agua líquida, similar a los que se infieren bajo Europa y Ganímedes. La compleja química de la superficie de Titán, sus moléculas orgánicas en la atmósfera y su océano subsuperficial lo convierten en uno de los objetivos más fascinantes para la astrobiología en el sistema solar. La misión Dragonfly de la NASA, un vehículo aéreo de rotor alimentado por energía nuclear que volará a través de la densa atmósfera de Titán, está programada para lanzarse en 2028, con llegada prevista en 2034. Dragonfly será el primer vehículo en volar sobre la superficie de otro mundo desde el helicóptero Ingenuity en Marte, pero operará en una atmósfera mucho más densa y bajo una gravedad significativamente menor, lo que le permitirá llevar un completo conjunto de instrumentos científicos en vuelos de varios kilómetros. Saltará de un sitio a otro a través de la superficie de Titán, muestreando el terreno rico en materia orgánica y buscando signos de química prebiótica, los precursores químicos de la vida. Titán es, en cierto modo, una cápsula del tiempo de la Tierra primitiva. Su atmósfera contiene nitrógeno y metano, los mismos gases que se cree estaban presentes en la atmósfera de la Tierra antes del surgimiento del oxígeno. La fotociencia impulsada por la luz ultravioleta produce moléculas orgánicas complejas, conocidas como tolinas, que llueven sobre la superficie, cubriéndola con una gruesa capa de material orgánico de color marrón rojizo. Estas mismas moléculas, en la Tierra primitiva, pudieron haber sido los bloques de construcción a partir de los cuales surgió la vida. Titán no puede soportar vida tal como la conocemos en su superficie. La temperatura, de menos 179 grados Celsius, es demasiado fría para el agua líquida, pero su química ofrece una ventana a los procesos que precedieron la vida en nuestro propio planeta. Y bajo el hielo y los compuestos orgánicos, el océano subsuperficial de Titán, cálido, líquido y posiblemente en contacto con un interior rocoso, sigue siendo uno de los objetivos más intrigantes en astrobiología. Si alguna forma de vida exótica, no basada en agua, pudiera existir en los lagos de metano de Titán, representaría una bioquímica fundamentalmente diferente de cualquier cosa en la Tierra. Una segunda génesis con un disolvente diferente, una química distinta y una historia evolutiva única. La posibilidad es especulativa, pero no imposible, y los instrumentos de Dragonfly estarán diseñados para buscar anomalías en la química de la superficie de Titán que puedan indicar actividad biológica. Encelado, una pequeña luna helada de solo 504 kilómetros de diámetro, es quizás el mundo más sorprendente del sistema de Saturno. Cassini descubrió que Encelado es geológicamente activo, con géiseres de vapor de agua y partículas de hielo que erupcionan de fracturas cerca de su polo sur, apodadas rayas de tigre. Estos géiseres alimentan el anillo E de Saturno e indican la presencia de un océano subsuperficial de agua líquida bajo la capa de hielo. Cassini atravesó los géiseres de Encélado y analizó su composición. Encontró agua, sales, nanopartículas de sílice, indicando actividad hidrotermal en el fondo del océano, y moléculas orgánicas, incluyendo, en un análisis de datos de Cassini de 2018, compuestos orgánicos macromoleculares complejos con pesos moleculares superiores a 200 unidades de masa atómica. La combinación de agua líquida, energía hidrotermal y química orgánica convierte a Encélado en uno de los lugares más prometedores del sistema solar para la existencia de vida microbiana. El descubrimiento del océano y los géiseres de Encélado fue uno de los resultados científicos más importantes de la misión Cassini
y fue completamente inesperado. Antes de la llegada de Cassini, Encélado era considerado un pequeño mundo frío y geológicamente muerto. El hallazgo de que está expulsando activamente material de un océano subsuperficial transformó nuestra comprensión de dónde pueden existir entornos habitables. Antes de Encélado, la visión predominante era que los entornos habitables requerían proximidad a una estrella, que solo los planetas en la zona habitable podían sostener agua líquida. Encélado hizo añicos esta suposición. Aquí había un mundo de apenas 504 kilómetros de ancho, orbitando a 1,4 mil millones de kilómetros del Sol, en una región donde el calentamiento solar es insignificante y tiene un océano cálido, salado y químicamente activo. El calor no proviene del Sol, sino de las fuerzas de marea. La flexión gravitacional del interior de Encélado mientras orbita Saturno en una resonancia 2:1 con Dione. Las implicaciones se extienden mucho más allá del sistema solar. Si un cuerpo tan pequeño como Encélado puede mantener un océano habitable a través del calentamiento por marea, entonces los océanos subsuperficiales pueden ser extraordinariamente comunes en el universo, presentes no solo bajo el hielo de las lunas de nuestro propio sistema solar, sino también bajo las superficies de lunas heladas que orbitan gigantes exoplanetas en toda la galaxia. El número de entornos potencialmente habitables en el universo puede ser mucho mayor de lo que se había estimado anteriormente, porque estábamos buscando en los lugares equivocados. Buscábamos agua líquida en las superficies de planetas en zonas habitables. También deberíamos estar buscando agua líquida bajo el hielo de las lunas en cualquier órbita donde el calentamiento por marea sea suficiente. Encélado reescribió las reglas. Y lo hizo porque Cassini pasó de casualidad y notó géiseres eruptando de una luna que nadie había considerado 2 veces. El tamaño no es un requisito previo para la actividad geológica. El calentamiento por marea, impulsado por la interacción gravitacional entre Encélado, Dione y Saturno, proporciona la energía que mantiene el océano líquido y los géiseres en erupción. Las otras lunas de Saturno incluyen a Iapetus, con su dramática superficie bicolor, un hemisferio brillante como la nieve, el otro oscuro como el carbón, y una enorme cresta ecuatorial que le da la apariencia de una nuez. A Hyperion, una luna de forma irregular, con una superficie esponjosa y llena de cráteres que gira caóticamente por el espacio. Su rotación es impredecible, gobernada por dinámicas caóticas que la convierten en uno de los pocos objetos en el sistema solar con un comportamiento rotacional verdaderamente no repetitivo. Si pudieras estar en la superficie de Hyperion, el Sol saldría desde una dirección diferente cada día, o no saldría en absoluto, dependiendo de su actual giro. Iapetus merece una atención especial. Su superficie bicolor, un hemisferio tan brillante como la nieve fresca y el otro tan oscuro como el asfalto, ha desconcertado a los observadores desde que Cassini, el astrónomo, no la nave espacial, notó por primera vez que Iapetus parecía desaparecer cuando se encontraba en un lado de Saturno y reaparecer en el otro. Se cree que el material oscuro es polvo recogido del anillo de Fibe, un vasto y tenue anillo que orbita en dirección opuesta a Iapetus, generado por impactos en la lejana luna Fibe. A medida que Iapetus avanza a través de este escombro, acumula material oscuro en su hemisferio delantero, que luego absorbe más luz solar, se calienta ligeramente y provoca que el hielo se sublime y se redeposite en el hemisferio trasero. El resultado es un ciclo de retroalimentación autorreforzante que ha dividido a la Luna en 2 mitades marcadamente diferentes, un proceso conocido como migración térmica. Iapetus también presenta una masiva cresta ecuatorial, una muralla de montañas, algunas alcanzando los 20 kilómetros de altura, que se extiende a lo largo del ecuador por al menos 1.300 kilómetros. Esta cresta hace que Iapetus se asemeje a una nuez o a una esfera sellada por costuras. Su origen es desconocido. Las hipótesis incluyen el colapso de un antiguo sistema de anillos alrededor de Iapetus, la compresión de un período temprano de rotación rápida
o un ascenso convectivo desde el interior. No se ha llegado a un consenso. Mimas, cuyo enorme cráter Herschel le da un sorprendente parecido con la Estrella de la Muerte de Star Wars, y Phoebe, una luna oscura y lejana que orbita en sentido retrógrado, probablemente capturada del cinturón de Kuiper, cuyo polvo crea el enorme y tenue anillo de Phoebe que eclipsa a todos los demás anillos de Saturno en diámetro. Saturno tiene 146 lunas confirmadas según las encuestas más recientes, más que cualquier otro planeta. Su sistema lunar es un laboratorio para estudiar fuerzas de marea, resonancias orbitales, procesos superficiales y mundos oceánicos. Y en el centro de todo esto, alimentando el anillo E, interactuando gravitacionalmente con los anillos principales y moldeando la dinámica orbital de todo el sistema, están las lunas cuya gravedad puede haber creado y ahora está destruyendo los anillos. La misión Cassini fue una de las más exitosas y significativas en la historia de la ciencia humana. Lanzada en 1997, la nave espacial llegó a Saturno en 2004 y pasó 13 años orbitando el planeta, realizando 294 órbitas, 162 sobrevuelos dirigidos de lunas y devolviendo más de 450.000 imágenes. Llevaba a bordo la sonda Huygens, construida por la Agencia Espacial Europea, que descendió a través de la atmósfera de Titán y aterrizó en su superficie, el aterrizaje más lejano de cualquier nave espacial en la historia. Y en sus últimos meses, las órbitas del gran final proporcionaron las mediciones que revolucionaron nuestra comprensión de los anillos de Saturno. El 15 de septiembre de 2017, con su combustible casi agotado, Cassini se sumergió en la atmósfera de Saturno y fue destruida. Un sacrificio deliberado para asegurar que la nave no se estrellara accidentalmente y contaminara a Encélado o Titán, ambos con condiciones que podrían albergar vida. La nave transmitió datos hasta el final, sus instrumentos registrando la composición de la atmósfera superior de Saturno mientras descendía. La señal se perdió a las 7:55 de la mañana, hora del este, cuando la antena de Cassini ya no pudo mantener su conexión con la Tierra. En el centro de control de la misión, en el laboratorio de propulsión a chorro, la señal se estabilizó. Estallaron aplausos y luego lágrimas. Los ingenieros que habían pasado décadas construyendo, lanzando y operando la nave, permanecieron en silencio. La científica del proyecto, Linda Spilker, dijo simplemente: «La voy a extrañar». La nave había estado transmitiendo durante 13 años, 76 días y varias horas. En ese tiempo, había transformado fundamentalmente nuestra comprensión de Saturno, sus anillos y sus lunas. Y luego se fue, consumida por la atmósfera del planeta que había estudiado, sus átomos convirtiéndose en parte de Saturno mismo. La decisión de destruir Cassini fue impulsada por la protección planetaria. Encélado, con su océano subterráneo y sus respiraderos hidrotermales, se considera un hábitat potencial para la vida. Si Cassini, sin control y sin combustible, hubiera chocado contra Encélado, podría haber contaminado la Luna con microorganismos terrestres que sobrevivieron al viaje desde la Tierra. El riesgo era pequeño, pero inaceptable. La misma precaución se aplica a Titán. Al sumergir Cassini en Saturno, un mundo donde ninguna forma de vida podría sobrevivir, el equipo se aseguró de que las lunas permanecieran intactas para futuras exploraciones. Fue un acto de responsabilidad científica que también sirvió como un adiós apropiado. Cassini pasó 13 años orbitando Saturno y al final se convirtió en parte del planeta. Sus átomos se unieron al hidrógeno, helio y agua de la atmósfera de Saturno, y quizás, aparte del agua de los anillos que caía en ese mismo momento, cuando la antena de Cassini ya no pudo mantener su conexión con la Tierra. La nave espacial había estado transmitiendo durante 13 años, 76 días y varias horas, y luego desapareció. Los datos de los momentos finales de Cassini, la composición de la atmósfera de Saturno, la masa de los anillos, el flujo de material de los anillos hacia el planeta,
La estructura del campo magnético entre los anillos y las cimas de las nubes proporcionaron descubrimientos que aún se están analizando años después de que la misión concluyó. El gran final no fue simplemente una conclusión dramática, fue el acto de exploración más valiente que la misión jamás intentó. Las órbitas llevaron a Cassini a través de una región del espacio que nunca había sido explorada, el estrecho hueco entre el anillo D más interno de Saturno y las cimas de las nubes. Antes del primer paso, nadie sabía qué encontraría la nave espacial. ¿Estaría la región llena de escombros que destruirían a Cassini al contacto? ¿Sería el campo magnético tan intenso que los instrumentos se verían abrumados? La primera inmersión, el 26 de abril de 2017, fue tensa. El equipo de la misión orientó a Cassini con su antena de alta ganancia apuntando hacia adelante, actuando como un escudo contra cualquier partícula en el hueco. La nave espacial guardó silencio durante varias horas mientras pasaba por la región, fuera de comunicación con la Tierra. Cuando se recuperó la señal, los datos mostraron una sorpresa. El hueco estaba casi vacío. El espacio entre los anillos y el planeta estaba más limpio de lo esperado, casi desprovisto de partículas. Cassini había encontrado un corredor seguro, y las 21 inmersiones restantes se llevaron a cabo con la antena orientada de nuevo hacia la Tierra, lo que permitió una transmisión continua de datos. Durante estas últimas órbitas, los instrumentos de Cassini realizaron mediciones que no podrían haberse hecho desde ningún otro punto de vista. Las mediciones de gravedad que determinaron la masa de los anillos, las mediciones del campo magnético que revelaron la profunda rotación de la atmósfera de Saturno, la detección in situ de material de los anillos cayendo en la atmósfera, el primer muestreo directo de la atmósfera superior de Saturno. Cada medición fue única, datos que nunca se repetirán porque no se planea ninguna misión futura que vuele a través de esta región. Fue el clímax científico de toda la misión, el momento en que Cassini se acercó a Saturno más que ninguna otra nave espacial lo había hecho, y devolvió mediciones que no podrían haberse obtenido de ninguna otra manera. Actualmente no hay ninguna misión sucesora a Saturno aprobada. El Dragonfly de la NASA visitará Titán, pero no se planea un orbitador que regrese a Saturno en sí. Los anillos, en su estado actual, pueden no ser observados por otra nave espacial durante décadas, y cuando regresemos habrán disminuido. Se han propuesto varias misiones conceptuales al sistema de Saturno. Una sonda atmosférica de Saturno, análoga a la sonda Galileo que ingresó en la atmósfera de Júpiter, mediría la composición y la estructura de la profunda atmósfera de Saturno, incluyendo la abundancia de helio, clave para entender la lluvia de helio. Un observatorio de anillos, una pequeña nave espacial en una órbita cercana, podría monitorear la lluvia de anillos en tiempo real, rastreando la tasa de pérdida de masa y cómo varía con las estaciones. Una misión para encontrar vida en Encélado podría atravesar los géiseres de la Luna con instrumentos diseñados específicamente para detectar aminoácidos, lípidos y otras firmas moleculares de la vida. Sin embargo, ninguna de estas misiones está actualmente financiada. La próxima nave espacial que visitará el sistema de Saturno será Dragonfly, que llegará a Titán en 2034. Pero Dragonfly es una misión a Titán, no a Saturno, y no estudiará los anillos en detalle. Una misión dedicada a los anillos de Saturno requeriría un nuevo comienzo, un nuevo presupuesto y un nuevo compromiso político. Y los plazos de la exploración espacial se miden en décadas. Los anillos serán visiblemente diferentes para cuando llegue un futuro órbiter. La pérdida de masa es continua. El anillo D puede haber disminuido considerablemente. El nivel de contaminación del anillo C habrá aumentado. Todo el sistema habrá evolucionado. Más tenue, más delgado, más cerca de su final. Cada década que esperamos es una década de pérdida de anillos que nunca recuperaremos. Y cuando regresemos, habrán disminuido.
La lluvia de anillos habrá continuado. La cinta transportadora habrá llevado más hielo a la atmósfera de Saturno. Los anillos que veamos a continuación no serán los mismos que vio Cassini. Serán una versión disminuida, un capítulo posterior en una historia que ya se acerca a sus últimas páginas. Retrocedamos ahora, de las mediciones de polvo y las estimaciones de masa y los cálculos gravitacionales, y consideremos lo que significa estar vivos en este momento. Saturno tiene 4,5 mil millones de años. Durante la mayor parte de ese tiempo, aproximadamente de 4,1 a 4,4 mil millones de años, no tuvo anillos. Era un gigante gaseoso desnudo, de un dorado pálido y con bandas, orbitando en el sistema solar exterior sin adornos. Luego, quizás hace entre 100 y 400 millones de años, algo sucedió. Una luna fue desgarrada. Un cometa fue desmenuzado. Una colisión produjo una nube de escombros que se expandió, se aplanó y se asentó en la estructura que vemos hoy. Y ahora, esa estructura se está desvaneciendo. La lluvia de anillos transporta material a la atmósfera de Saturno a una tasa que consumirá los anillos por completo en los próximos 100 a 300 millones de años. Los anillos existen en una ventana, un breve intervalo en la larga vida de Saturno, cuando el hielo orbita en un disco plano alrededor del ecuador del planeta. La ventana se abrió recientemente. Se cerrará pronto. Y nosotros, una especie que ha existido durante unos pocos cientos de miles de años, que ha tenido telescopios durante 4 siglos, que envió una nave espacial a Saturno durante 13 años, estamos aquí, justo ahora, en medio de esa ventana. La probabilidad de esta coincidencia es pequeña. Saturno ha existido durante 4,5 mil millones de años. Los anillos han existido durante quizás 200 millones. La superposición entre la existencia de los anillos y la existencia de una especie capaz de apreciarlos es, en el mejor de los casos, de unos pocos cientos de miles de años de 4,5 mil millones. Una proporción de aproximadamente 1 en 10.000. Estamos presenciando algo raro, algo temporal, algo que el universo no repetirá en esta forma particular. Esto plantea lo que algunos científicos han llamado el problema del tiempo de los anillos. Si los anillos son jóvenes y de corta duración, ¿por qué estamos vivos para verlos? ¿Es simplemente una coincidencia o hay algo más profundo en juego? Una posibilidad es que sea solo una coincidencia, un accidente afortunado sin un significado más profundo. Los anillos se formaron recientemente, desaparecerán pronto, y nosotros estamos aquí en medio. La probabilidad es baja, pero no imposible, y el universo es lo suficientemente grande como para contener muchos eventos de baja probabilidad. Otra posibilidad es que los sistemas de anillos alrededor de los planetas gigantes sean más comunes de lo que asumimos. Quizás los anillos se crean y destruyen continuamente a lo largo de la vida de un planeta gigante, formados por la ocasional destrucción de una luna o la captura de un cometa, luego erosionados durante unos cientos de millones de años y después reformados por la siguiente catástrofe. Si los sistemas de anillos aparecen y desaparecen en escalas de tiempo de cientos de millones de años, entonces en cualquier momento dado hay una probabilidad razonable de que al menos un planeta gigante en el sistema solar tenga anillos prominentes. El problema del tiempo es menos severo si los anillos son episódicos en lugar de singulares. Una tercera posibilidad, más especulativa, es que el mismo evento que creó los anillos, la destrucción de Crísalis o cualquier cataclismo que produjera los escombros, también tuvo efectos en otras partes del sistema solar que están conectados a las condiciones que permitieron el surgimiento de vida inteligente. Esto es poco probable y no está fundamentado, pero ilustra el tipo de preguntas que provoca el problema del tiempo de los anillos. Por ahora, la respuesta más simple es la mejor. Tenemos suerte. Los anillos están aquí. Nosotros estamos aquí, y ambas condiciones son temporales. Una proporción de aproximadamente 1 en 10.000.
Estamos presenciando algo raro, algo temporal, algo que el universo no volverá a repetir. Esto es lo que James O'Donoghue quiso decir cuando afirmó: «Tenemos la suerte de estar aquí para ver el sistema de anillos de Saturno, que parece estar en medio de su vida útil». Decir que tenemos suerte es quedarse corto. Somos los únicos observadores conocidos de un fenómeno que tiene un comienzo definido y un final definido, y toda nuestra civilización encaja dentro de una fracción de 1% de su duración. Cada fotografía de los anillos de Saturno es una fotografía de algo que no perdurará. Cada observación es un registro de algo que, partícula por partícula, se está disolviendo en el planeta que adorna. Los anillos de Saturno no son una característica permanente del sistema solar. Son un momento, un suspiro, un destello de belleza en el profundo tiempo del cosmos, existiendo solo el tiempo suficiente para ser vistos por mentes capaces de entender lo que están presenciando. Y nosotros somos esas mentes. La especie que evolucionó a partir de microorganismos en un pequeño planeta rocoso en el sistema solar interior, que desarrolló matemáticas, telescopios y motores de cohetes, que envió una nave espacial en un viaje de 7 años a un gigante gaseoso a 1,4 mil millones de kilómetros de distancia, y que descubrió, en las últimas semanas de la vida de esa nave, que la cosa más hermosa que había venido a estudiar era temporal. Hay algo a la vez sobrio y emocionante en este descubrimiento. Sobrio porque los anillos no durarán. Emocionante porque estamos aquí para verlos. No llegamos demasiado temprano, antes de que existieran los anillos. No llegamos demasiado tarde, después de que se hubieran desvanecido. Llegamos en el momento preciso, en el siglo preciso, en los milenios precisos, para ser testigos del fenómeno natural más espectacular del sistema solar en el apogeo de su belleza. Esto no es una garantía, es una coincidencia. Y como todas las coincidencias, es frágil. Si la civilización humana hubiera surgido hace 500 millones de años, no habríamos visto los anillos. Si surge dentro de 500 millones de años, los anillos habrán desaparecido. Nuestra ventana de observación es un fragmento de tiempo tan estrecho que en la escala de la historia del sistema solar apenas existe. Y sin embargo, aquí estamos, mirando hacia arriba, viendo los anillos, entendiéndolos, midiéndolos, fotografiándolos, registrándolos para la posteridad, para que las futuras generaciones, que pueden conocer a Saturno solo como un gigante gaseoso con bandas, sepan lo que una vez estuvo allí. Consideremos lo que esto significa para el resto del universo. Saturno no es el único planeta que ha tenido anillos. Júpiter, Urano y Neptuno también poseen sistemas de anillos en la actualidad, delgados, oscuros y tenues en comparación con los de Saturno, pero presentes. Esos sistemas de anillos pueden ser los vestigios de anillos alguna vez masivos que ya han sido desgastados por los mismos procesos que están consumiendo los de Saturno. Si los anillos masivos son una característica común pero temporal de los planetas gigantes, formándose a partir de la destrucción de lunas y desvaneciéndose a lo largo de unos pocos cientos de millones de años, entonces el universo podría estar repleto de gigantes planetas que alguna vez tuvieron sistemas de anillos espectaculares y ahora no tienen ninguno. La implicación es asombrosa. Puede que estemos viviendo no solo un momento especial en la historia de Saturno, sino también un momento singular en la historia del sistema solar. Un tiempo en el que al menos un planeta gigante aún tiene un sistema de anillos lo suficientemente magnífico como para ser llamado icónico. En 1.000 millones de años, cada planeta del sistema solar podría tener anillos delgados y escasos, similares a los de Urano, o ninguno en absoluto. La era de los anillos espectaculares podría estar llegando a su fin, no solo para Saturno, sino para el sistema solar en su conjunto. Esto otorga a los anillos de Saturno una capa adicional de significado. No son simplemente una hermosa característica de un planeta. Podrían ser los últimos grandes anillos en el sistema solar, la expresión final de un fenómeno que alguna vez fue más común, que ha estado disminuyendo durante miles de millones de años y que eventualmente cesará por completo.
Los anillos de Saturno son un regalo, no de ninguna intención o diseño, sino de la ciega, hermosa e indiferente mecánica de la gravedad y el tiempo. Una luna fue destruida. Los escombros se organizaron en un disco de hielo. El hielo captura la luz de un sol distante y la dispersa a través de 1.000 millones de kilómetros de espacio, hacia la lente de un telescopio, hacia el sensor de una cámara, hacia el ojo de un ser que comprende, por primera vez en la historia del universo, lo que está viendo y cuán brevemente durará. Los anillos de Saturno son un recordatorio de que la belleza y la permanencia no son lo mismo. Las características más hermosas del cosmos son a menudo las más efímeras. Una supernova brilla durante semanas y luego se apaga. La cola de un cometa resplandece durante meses y luego se disipa. Una aurora brilla durante horas y luego desaparece. Y los anillos de Saturno, la estructura más visualmente impresionante del sistema solar, solo perdurarán durante unos pocos cientos de millones de años en una historia cósmica medida en miles de millones. Esto no los disminuye, si acaso, los hace más valiosos. Un diamante se valora en parte por su permanencia, pero un atardecer se valora precisamente porque no dura. Los anillos de Saturno son el atardecer del sistema solar, un fenómeno de belleza abrumadora que por su propia naturaleza es efímero. Y al igual que un atardecer, son mejor apreciados por aquellos que entienden que están presenciando algo que no se repetirá. 4.500 millones de años de historia planetaria, unos pocos cientos de millones de años de anillos, unos pocos cientos de años de observación humana, unas pocas décadas de exploración espacial, y en todo ese tiempo, en toda esa vasta, paciente e indiferente historia cósmica, una especie, en un pequeño planeta, en el sistema solar interior, miró hacia afuera y vio los anillos. Los entendió, los midió, les dio nombre, y supo, con la agridulce claridad del entendimiento científico, que no durarían. Los anillos todavía están ahí esta noche, estarán ahí mañana, el próximo año y el próximo siglo. Pero no para siempre. Nada es para siempre, ni los anillos, ni el planeta, ni el Sol, ni la especie que los observó. La única permanencia está en el entendimiento mismo, en el conocimiento que adquirimos al mirar, al medir, al enviar una nave espacial llamada Cassini a orbitar un planeta llamado Saturno, y descubrir que la cosa más hermosa del sistema solar es también la más temporal. Hace 400 años, Galileo miró a través de un pequeño telescopio y vio algo extraño. Dos protuberancias a cada lado de un disco pálido, que él describió como las orejas de Saturno. No pudo resolver los anillos, no comprendía lo que estaba observando. En 1655, Christian Huygens se dio cuenta de que Saturno estaba rodeado por un anillo plano, inclinado respecto a la eclíptica. En 1859, James Clerk Maxwell demostró matemáticamente que los anillos no podían ser sólidos, debían estar compuestos por innumerables partículas individuales, cada una orbitando de manera independiente. Y en 2017, Cassini se sumergió entre los anillos y el planeta y nos reveló que esas partículas, esos incontables y brillantes trozos de hielo, han estado allí por menos de una décima parte de la edad del planeta y desaparecerán antes de que pase otra décima. Desde las orejas de Galileo hasta la última transmisión de Cassini, la historia de los anillos de Saturno es la historia de la comprensión humana que se profundiza, década tras década, siglo tras siglo, misión tras misión. Cada generación vio con mayor claridad, cada instrumento reveló más estructura, y al final, la verdad más profunda que los anillos revelaron fue sobre sí mismos. Son temporales, no son eternos, y tampoco lo es nuestra oportunidad de verlos. En algún lugar del sistema solar exterior, a 1,4 mil millones de kilómetros del Sol, Saturno gira lentamente en la oscuridad. Sus anillos capturan la tenue luz solar y la dispersan. 1 billón de partículas de hielo, cada una un pequeño espejo, cada una orbitando a su propia velocidad,
cada una lentamente, imperceptiblemente, espiralando hacia el planeta que eventualmente las consumirá. Los anillos brillan, los anillos se adelgazan, los anillos llueven, y por ahora, por este breve, improbable e irrepetible momento, todavía están allí, aún brillantes, aún hermosos. Aún nuestros para ver. Y cuanto más cuidadosamente escuchamos, más nos revelan.